Bien, entonces ahora vamos a efectivamente implementar el método que acabamos de ilustrar en los dos últimos vídeos anteriores, en el cual vamos a dividir los datos en test. Esos datos no los vamos a tocar en ningún momento, solamente los vamos a usar para medir el desempeño del modelo que escojamos. Entonces vamos a hacer una primera división entre test y lo que le vamos a llamar train-val, y luego el train-val es en el cual vamos a hacer el bootstrapping, etcétera, para todos los distintos métodos que tengamos, ¿no? Modelos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tengo yo, me gustaría determinar que el tamaño, esto hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero lo vamos a hacer de la forma en la cual yo tengo, por ejemplo, 1000 datos, voy a determinar el tamaño de la parte de test, por ejemplo, voy a decir que quiero el 10% en test, que serán 10 datos, 100 datos, y voy a usar 900 datos para train y validación, y dentro de train y validación yo a su vez tengo que escoger cuál es la partición que tengo, ¿no? Si dentro de los 900 que quedan, yo tendré que decir 70, 30, en fin, 80, 90, etc. Bueno, pues lo voy a hacer de una manera en la cual me gustaría que el número de datos que queden siempre en validación sea el mismo del número de datos que queden en test, ¿sí? Se podría hacer de muchas maneras, esto a mí me parece que garantiza la representatividad también de las cosas. Si escojo uno de validación muy pequeñito, es probable que observe una diferencia grande con el desempeño que luego mida en test, con lo cual, bueno, quizá me entran dudas sobre si está bien hecho, ¿no? Entonces a mí me gusta tener en validación y en test unos tamaños similares, ¿no? Entonces fijaos, igual voy a usar el train test split como hemos usado anteriormente, y yo quiero un 10% de datos para test, y este test ya sí se está refiriendo a lo que voy a dejar para medir el desempeño al final del modelo que yo escoja. Eso ya se refiere a eso. Bueno, cuántos datos quiero para train y validación, ¿no? Y quiero que el tamaño de validación, el número de casas para validación, sea el mismo número de datos, casas, que yo estoy usando para test, ¿sí? Fijaos que aquí hay una cuenta que hay que arreglar, que es la siguiente. Si yo tengo todos estos datos, yo puedo querer tener 100 datos para test. Yo tengo 1000 datos en total, por ejemplo. 1000 datos, ¿verdad? Yo puedo tener 1000 datos. Yo puedo decir un 10% para test, ¿sí? Con lo cual me quedarían 900 datos acá, ¿sí? Si yo quiero a su vez escoger 100 datos para validación, esto es test y esto es validación. Si yo quiero escoger 100 datos para validación, resulta que este número de datos es un porcentaje, a ver, vamos a ponerlo bien, y estos son 900 en total, ¿sí? Aquí me van a quedar 800, ¿sí? Este 100 es un 10% de este 1000, pero este 100, que a mí me interesa que sea el mismo número, no es un 100%, un 10% de este 900, ¿no? Sino es un noveno de este 900, ¿no? Entonces, al ir escogiendo para mantener el mismo número de datos, el porcentaje me cambia, ¿no? Y entonces, bueno, eso es simplemente lo que se calcula acá, ¿no? Aquí el tamaño, este es el porcentaje de validación para garantizar que el número de datos de test y de validación sea siempre el mismo, ¿no? Entonces, fijaos, hacemos igual la selección de cuántas queremos un dataset de 1000 en total, lo remuestreamos de nuevo, esto estamos un poco abusando de que tenemos muchos datos, pero esto está bien para hacer el experimento y aprender, y aquí comprobamos, ¿no? Tenemos tantos datos, vamos aquí a ejecutarlo, tenemos un 10% de datos en entrenamiento, esto para mantener, y tenemos 100 datos, fijaos, 100 datos en test, 900 datos en train validación, fijaos que lo llamamos TV, y luego tenemos
100 datos, bueno, luego tendremos 100 datos en validación, ¿no? Esto es en test, y de estos 900 habrá 100 que estén en validación, ¿no? Fijaos cómo si multiplico, y este val size es el porcentaje de 900, que es un 11%, lo del noveno, que es lo que necesito para que este porcentaje de validación aplicado a estos 900 me dé 100, que es lo mismo que este 100, que es el 10% aplicado a los 1000, ¿no? Bueno, parece un poco un trabalenguas, pero el objetivo es que en test y en validación esté el mismo número de haya el mismo número de datos, ¿no? Listo. Entonces con esto cuadro los tamaños y los porcentajes de las cosas para hacer lo que yo quiero, y por otro lado hagamos entonces el proceso completo de selección de modelos, ¿no? Vamos a tener 3 estimadores, estos son los 3 que teníamos anteriormente, los 2 árboles de decisión y la regresión lineal, y fijaos cómo para cada uno de ellos simplemente sacamos el z, que es, fijaos, vamos a sacar, en este caso vamos a sacar solamente, pues vamos a imprimirlos, el report, por supuesto, para verlos, pero vamos a quedarnos con la media del test. Que el test score, como ellos lo llaman, como ellos no saben para qué lo vamos a usar, o sea, ellos, la persona que implementó el cross-validate, esto para nosotros en realidad es el val score, ¿no? Porque estamos dentro, fijaos, es XTV e ITV. En todo esto todavía no hemos usado la parte que nosotros le estamos llamando test, ¿no? Yo reconozco que es un poco lioso, pero bueno, es que es así, los nombres a veces son un poco ambiguos, incluso ya os digo, en la literatura, en los papers, en los manuales, en los tutoriales, a veces también intercambian un poco los nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos quedamos con la media de los scores, de las métricas de validación, ¿sí? Y entonces vamos a escoger cuál de los 3 modelos es el que tiene el menor error en validación, ¿sí? Y ese es el que vamos a escoger para luego para llevarlo a producción y generar una medida de cuál es su desempeño con el resto de los datos, ¿no? Entonces esto se ejecuta y esto nos dice, listo, perfecto, esto ha sido en validación, aquí esto es en validación en realidad, aunque ponga test, esto es en validación. Fijaos que esto es XTV, ITV, trainval, que es distinto, esto es el 90%, perdón, el 90% y el 10%, ¿vale? El XTS todavía no lo hemos usado. Fijaos como aquí dentro usamos el val size, que es el 11%, que está aquí arriba, que lo calculamos para que siempre nos quede el mismo número de datos. Y listo, con esto automáticamente seleccionamos el mejor modelo, que es el segundo, que efectivamente coincide con esta configuración de max depth igual a 10. Listo, hemos escogido la configuración. Siguiente paso, ahora vamos a coger el mejor, que es el segundo que teníamos, el mejor que hemos escogido según este procedimiento, y ahora vamos a entrenarlo con todos los datos, es decir, esto es el 90% completo de trainval, ¿sí? XTV y ITV. Este es el 90% completo. Y vamos a medir el rendimiento con XTS e ITS. Y esta es la única vez en la cual usamos XTS e ITS, ¿sí? Muy importante ser conscientes de esto, es un poquito sutil, pero ver la diferencia, ¿no? Este XTS e ITS que particionamos acá, no lo hemos usado, aquí hemos usado XTV para validar y para entrenar, el particionamiento de tren y validación de cada uno de los falls, de los splits, etc. Y fijaos como aquí estoy usando la validación de cada uno para escoger el mejor. Pero en todo esto yo no he usado XTS, yo no he usado los datos que he apartado para test. Y aquí es la única vez que los uso. Entonces, aquí básicamente yo estoy diciendo, este es el que yo he escogido y este es el rendimiento que yo reporto de lo que yo he escogido. Fijaos que yo no reporto este rendimiento.
que este es el que había en validación, este rendimiento es el que he usado para escoger el segundo modelo. Yo no reporto este rendimiento, yo vuelvo a entrenar. Es más, aquí también soluciono el problema de qué modelo uso. No tienes por qué usar ninguno de los 10 modelos anteriores. Entrena de nuevo con todos los datos de tren y validación que tienes. Entonces, con eso yo entrego a mi jefe, a quien sea, a mi proyecto, a quien sea. Este es el desempeño que yo entrego. Mi modelo hace un 0.369 de error. Y este Best Estimator, una vez entrenado, es el modelo que yo entrego a la cadena de producción para que lo integren en la aplicación web que usan los agentes inmobiliarios para tener la predicción del valor de la casa o donde sea que se use, ¿no? Listo. Entonces, muy importante ser conscientes de cuándo se están usando cada dato, llevar un poco la cuenta de a qué se le está llamando a cada cosa, ¿no? Y a lo mejor estamos usando otras herramientas y los términos vuelven a cambiarnos, ¿no? Lo importante es en la cabeza tener las cosas claras. Dejamos un conjunto de datos que no usamos hasta el punto final y el resto de los datos son los que usamos para entrenar y seleccionar modelos. Esa es la idea. Test y train validación. A veces están intercambiados los nombres, test y validación. A veces en vez de validación usan def. En fin, hay distintas formas de hacerlo. Es importante que cuando leáis un artículo, veáis un procedimiento, alguien os describa lo que está haciendo, incluso seáis incisivos al preguntar, decir, bueno, pero ojo, ¿a qué le estás llamando test? Y bueno, a lo mejor la gente es consciente o no de que esto a veces se le llama de formas distintas, a veces la gente no es consciente, entonces es bueno ser un poco inquisitivo para tratar de entender bien a lo mejor el experimento que alguien, un colega, le está describiendo, cómo se ha hecho, pues para poder a lo mejor heredarlo, reutilizarlo, ayudarle a esta persona o lo que sea.